¿Cómo están, queridas amigas? En estos momentos estamos con el canal Yoga de Todos de Instagram para hacer esta presentación semanal que compartimos con la kinesióloga y profesora Liliana Guerrero desde Arica. Por temas de transmisión que habíamos comenzado ya, estamos haciendo un segundo intento para ver si podemos transmitir juntos. Gracias a las personas que están en estos momentos en conexión. Estoy esperando que mi coanfitriona, la profesora Liliana Guerrero, kinesióloga y directora de Kine Pilates Chile, Kine Pilates, no se puede conectar, me está diciendo. Yo acepto su conexión. Ahora sí. Está Ahora muy bueno. no me estás No. viendo. Qué raro que se cayó la conexión, ¿no? Sí, Bien. se cayó como de... Está bien. No sé qué pasa. No te lo va a explicar BTR, Entel, Zoom, nadie te va a mandar un aviso. Retomamos la conexión, a ver. Ya. Om Namah Shivaya, una nueva conexión semanal en coparticipación con la profesora Liliana Guerrero desde Arica, quien les habla, maestro Rodolfo Silva en Iquique. Bienvenidos al canal de Instagram, bienvenidos en diferido al canal de YouTube. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, profesor Namah Shivaya. Entonces, una presentación sobre el tema del día de hoy. Cuéntame y yo luego te secundo. Bueno, estamos cuestionando recién qué era el descanso, porque yo le comentaba que podríamos entenderlo cada persona con su propia definición de descanso, que para algunos sería desde dormir, desconectarse de todo, un descanso. Otros dejar de moverse el cuerpo físico sería un descanso. Otros de no pensar en lo habitual, ya sea el trabajo, sus responsabilidades, y ya distraerse con otra cosa sería un descanso mental. Entonces, ¿qué era el descanso y cómo lo podemos abordar desde el yoga o qué perspectiva tiene el yoga del descanso? Entonces, la idea mía es separar el tema en dos planos. Un plano estrictamente del yoga, lo que conocemos como la técnica del yoga nidra, y ese punto, esa manera, esa área, no la vamos a tocar en el día de hoy, porque es un área específica de las tecnologías del yoga, es un área específica para practicantes de yoga, que va a tener conceptos del sánscrito, que va a tener conceptos de algunas tecnologías que empleamos, las cuales todas, sin excepción, demandan el yoga nidra, demandan el yoga del descanso. Y la propuesta que le podemos plantear a nuestras amigas de Instagram y de YouTube es lo que para nosotros ha sido un largo proceso de estudio e investigación de los últimos 20, 30 años respecto de el descanso y sin quizás la ausencia de descanso como disparadora de las 4 grandes pandemias que tiene la humanidad: la obesidad, la diabetes, la hipertensión y los trastornos mentales, los trastornos emocionales disparados por el estrés. Esa es la idea. Así que pregunta en la línea que tú quieras, que yo creo que desde el punto de vista anatómico, fisiológico,
te puede dar una cantidad de disparadores, de gatillos. Claro, no, sabemos que el descanso en sí, el dormir sobre todo, es como el más beneficioso, por así decirlo, porque ayuda a la reparación muscular, hasta nivelar nuestros niveles de hormonas. Entonces, podríamos decir que como la máxima, o no, no sé si es la máxima, pero sí un buen descanso es el que conlleva un buen sueño, un buen dormir. Entonces, a veces se habla del yoga para el estrés, yoga para mejorar el sueño, teniendo en cuenta que el estrés es un estado de alerta y cuando nosotros decimos estamos estresados, que estamos sobrealertados, más que. Entonces, primero, ¿qué técnicas convendrían como para bajar esos decibeles, como bajar el nivel de alerta? Y de ahí, ¿qué técnicas nos podrían llevar a conciliar un mejor sueño, un sueño reparador? Está buena la propuesta, como siempre, con 8 aristas diferentes. Sí. La primera que me viene a la cabeza, Liliana, es pensar en términos de función fisiológica. Nosotros como cuerpo físico estamos formados por alimentos, para lo cual necesitamos nutrición. Nosotros como cuerpo físico precisamos el movimiento para estar saludables. Nosotros como cuerpo físico precisamos respirar. Y luego hay una cantidad de sistemas vitales que se estimulan con el cuerpo físico. Y dentro de esa cantidad que son muchas funciones fisiológicas del cuerpo físico, el descanso es una de esas funciones fisiológicas, las cuales, como la respiración se deja de lado o no se le presta la atención porque simplemente es una actitud reflejo, y parecería que el descanso podría ser una actitud reflejo, que inclusive la violentamos. Es decir, a nosotros no se nos ocurre a lo largo del día retener el aliento, pero sí se nos ocurre no dormir o dormir más tarde o exceder nuestra actividad de vigilia y dormir más tarde. Entre ellas, por ejemplo, la televisión. O sea que lo primero que tenemos que ver es la alternativa de el descanso como una función fisiológica. ¿Ah? Ahora, es interesante cómo se asocia fácilmente o rápidamente la comprensión del fenómeno fisiológico del descanso con la cronobiología, que es el manejo de la relación del tiempo o de los tiempos con el cuerpo físico, tanto que muchas veces se habla del círculo circadiano, que es el ciclo del descanso y sueño, de la vigilia y el sueño. Y lo otro que se hace referencia con el descanso es justamente al no llevarlo a cabo correctamente, cómo la vida de la vida humana puede sufrir por la falta de agua, por la falta de alimento, por la falta de respiración y por la falta de descanso. Increíblemente, el cansancio se acumula, el descanso no se acumula. Y yo creo que por ahí podemos ir conversando, si te parece. Claro. Claro, habíamos visto que el descanso en sí, el sueño, dejando un poquito de lado las técnicas de yoga, se prepara. O sea, que yo estoy con una luz tenue, ya me desconecto de las pantallas y ojalá lograr de unas 7 o 8 horas de sueño. Ahora, puede que la persona haga todo lo anterior mencionado recién, pero son los pensamientos, la mente inquieta que abruma y no permite el descanso, el buen descanso. De modo que, ¿qué se recomendaría a una persona X, no necesariamente una profesora o un estudiante de yoga, que mejor medite o que mejor respire? Las dos.
combinadas, las vamos por separado, ¿cómo? ¿Te Mirá, podría yo, contestar una sí, cosita? claro, cuando te planteé la alternativa de función fisiológica, Ajá. yo me dejé la puerta abierta para este diálogo. Mm, Repito, eh, antes de llegar a la técnica adecuada que me lleve a un buen sueño de 7 u 8 horas, antes de encontrar la técnica adecuada que me permita el mejor de los descansos que me pide el cuerpo, mmm, tenemos que comprender de que por qué yo me alimento con carne, por qué yo me alimento con azúcar, por qué yo me alimento con hidratos de carbono, por qué yo tengo un proceso menstrual, por qué yo tengo una gestación, cómo es que funciona el sistema inmunológico. Entonces, cuando yo comienzo a referirme a funciones fisiológicas vitales, ujú. y defino o predefinimos hace unos minutos que la visión, la arista, la perspectiva del sueño como una función vital, como una función fisiológica, y cuando nos referimos a la cronobiología o al círculo circadiano, ahí, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Lo que estamos queriendo decir es que el sueño depende del sol. El sueño depende de la función natural del individuo humano que tiene un cuerpo para desplazarse, que tiene un cuerpo que tiene que alimentar y que tiene un cuerpo que tiene que respirar. Por eso dijimos que este cuerpo tiene que descansar. La función del descanso se da por el sol y la función del sol tiene que ver con el sistema hormonal y particularmente con la glándula pineal. Entonces, la glándula pineal es la todopoderosa glándula que detenta la melatonina. Melatonina que con la falta de sol, o sea, en la oscuridad, la melatonina se despliega dentro del cuerpo físico, dentro del torrente sanguíneo, del sistema neurológico. Y con la presencia del sol, la melatonina se retrae. Empezamos de nuevo. El acto del descanso es la contracara de la vigilia. El acto del descanso depende de la descarga de melatonina en sangre a partir de la glándula pineal, a partir de la falta de sol, a partir de la oscuridad. Por eso es que tenemos que apagar el televisor. Por eso es que tenemos que apagar todas las luces de la pieza, el módem, el reloj de cuarzo, distintos elementos que en las piezas hay, las ventanas con luz a la calle, en fin. Entonces, lo primero que tenemos que definir, el descanso es una función fisiológica que depende del neurotransmisor, que depende de la hormona melatonina, la cual es activada o inhibida por el sol o por la luz. Bien. Entonces, si viene alguien que me dice que no duerme bien, ¿qué le digo? Desde el yoga. Es que volvemos, nosotros poco a poco vamos diseñando en nuestras presentaciones los principios, los fundamentos de la vida del yoga y ayurveda. Y vamos a caer en lugares comunes aparentemente, pero lo que sí es cierto, una vez más, el perfil psicobiológico, la dosha, es importante. Y así como hemos dicho, la práctica personal, la alimentación, la forma de realizar las prácticas a lo largo del año en yoga, también demanda de la persona que nos está escuchando el perfil, el marco psicobiológico en el cual se encuentra. ¿A qué nos referimos?
Cuando estamos en otoño-invierno, el descanso es de determinada manera. La persona hiperactiva tiene un tipo de descanso, la persona deportista de alta competencia tiene otro tipo de descanso, la gestante tiene otro tipo de descanso. El hombre, la mujer con 60, 70, 75 años tiene otro tipo de descanso. El niño recién nacido, el niño de 4 años, el niño de adolescente de 9, 12, 15 años, tienen otro tipo de descanso. Entonces, sí podemos analizar líneas generales de descanso, pero dejando en claro que el descanso es de carácter individual, de acuerdo al perfil psicobiológico de la persona, la doya de la persona, y de acuerdo al perfil psicobiológico del medio ambiente en que está, o sea, la doya del ambiente en que está. ¿De acuerdo? Yeah. Todavía no estoy respondiendo totalmente tu pregunta, pero te voy dando te voy dando escalones que vamos subiendo, peldaños que vamos escalando. No, sí, es que mientras me contestaba, o sea, le hacía la pregunta y me imaginaba que iba a responder lo que me dijo, que iba a depender de cada docha, del tipo de alimentación, del tipo de ambiente, porque puede que una persona esté informada de todo y aún así el ambiente en el hogar o en la ciudad no le favorezca la aplicación del conocimiento. Entonces, es un poco... Se dice fácil, o quizás se entiende fácil, nada, que apague las pantallas, que tu ducha es tanto, estamos en tal época del año, pero a la hora de aplicarlo en sí, en lo práctico, yo creo que es lo más desafiante. Es que yo creo que como el yoga es una actividad que hay que reaprenderla, es una reeducación de hábitos. En cualquiera de los casos yo soy amigo de la gradualidad. Yo soy amigo de los pasos cortos en una misma dirección. Entonces me importa más que la intensidad, la perseverancia. ¿De acuerdo? Sí. Y en el mismo momento que yo estoy diciendo el sueño depende de la luz, el sueño depende del sol, lo primero que entonces tenemos que hacer es, a partir de este momento, ver cuál es la hora en que yo me voy a la cama de acuerdo a el sol. Y es una técnica en sí mismo, porque tú no le ¿Podría puedes variar? pedir. ¿Cómo? Podría variar eso porque, por ejemplo, en verano el día es más largo, en invierno el día más corto, entonces si yo me guiara como por las horas de que se pone el sol hasta que amanece, habrían trayectos más largos de descanso, por ejemplo, ahora otoño-invierno, que la noche es más larga versus primavera-verano que es más corto. Totalmente de acuerdo. Y yo iba a poner el ejemplo de la madre con 1 o 3 hijos. La madre con 3 chicos de 8, 9, 12 años, o la madre con 3 chicos de 3 años, 7 años, 10 años. No duerme. Es un caso típico de una mujer que a los hijos los va a acostar de determinada manera. Si ella es ama de casa solamente, caso difícil en estos tiempos, ella se va a acostar a la hora y media, pero si realmente le calculamos el tiempo a una madre, acostó al último hijo a las 9, 10 de la noche y ella hasta las 11 y media, 12 de la noche, muy difícil que se acueste. ¿Ah? Mujeres que hoy usan todas el pelo largo, mujeres que al día siguiente tienen que tener una actividad donde hay que pensar en el almuerzo, en la cena del día siguiente, en el médico, en el trabajo propio, en su ropa. Es dificilísimo para una mujer intentar descansar alegremente. No, cayó el sol, yo voy a descansar. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede. Nosotros tenemos mucha experiencia estos últimos años trabajando en la salud y trabajando en la educación. Entonces, el trabajo de la educadora
arranca en el horario normal a las 7:30, 7:15, 7:45, directamente en el establecimiento. Y termina largas 17 horas, 18 horas en el establecimiento. Con una hiperactividad. Cuando no son 45 chicos, pueden ser 8, cuando no son de 3 años, pueden ser de 14, cuando no es un colegio pago, con cierto nivel económico, lo cual garantiza cierto estatus en la educación de los chicos, está en los colegios vulnerables, donde las profesoras prácticamente dejan de ser educadoras para ser madres de esos chicos que las buscan desesperadamente porque no tienen la contención. Y en la contracara te estaba diciendo la educación. En la educación es cuando yo he tenido que interactuar con otros profesionales masculinos, femeninos, la mujer tiene una actitud completamente distinta frente al paciente, frente al dolor, que a lo que tiene el hombre. ¿De acuerdo? Que sí que te encontrás con mujeres muy profesionales, que se alejan un poquito, pero siempre el factor del compromiso emocional femenino está presente. Y eso carga de estrés. Bueno, ni que hablar la elección de las profesiones. Las mujeres van más para el lado de la psicología, la matrona, la odontología, y el hombre va más para el lado de la medicina general o la kinesiología, un poquito que estoy hablando en líneas generales, para significar que la presión laboral es diferente de acuerdo al ambiente. O sea que el descanso va a ir en función del ambiente que está. Y Chile, particularmente, tiene una larga escuela de descanso con la minería. Una minería que es atroz, atroz, atroz. Yo hasta el día de hoy, 20 años acá en Chile, sigo sorprendiéndome con los 4x3, los 7x7, los 10x15, los 10x5. Entonces, en su momento he participado de estudios internacionales sobre lluvia ácida y demás. Entonces, escuchar a los mineros es muy interesante, porque inclusive no es solamente cómo les cambia el descanso por los 10 días por 5, 4 días por 3, en fin, sino cómo cambia el descanso de una persona que dentro de los 30 días, hablando de un ciclo lunar de 28 días, tiene 8 días, 10 días que trabaja de día y al siguiente turno trabaja de noche. Conclusión, creo que como la nutrición, como la actividad física, como la vida emocional, en cualquiera de los casos, todo ser humano deberá tener un descanso de carácter individual de acuerdo a su actividad personal. Y termino con esto, partiendo de la administración de la caída del sol y el amanecer. ¿De acuerdo? Bien. Un descanso siempre va a ser variable, pero y al mismo tiempo personalizado, por decirlo de alguna forma. Absolutamente. Absolutamente. Sí. Porque igual estamos sistematizados, pero... Es que yo creo que pensemos quién nos está viendo a nosotros, pensemos quién nos va a leer a nosotros. Probablemente la persona que nosotros nos preste atención, no sé si será un minero y no sé si será una persona que es deportista de alta competencia. Entonces, si nosotros nos plantamos en la primer higiene del descanso, debe darse a partir de que, 1, el cansancio se acumula, 2, el descanso no se acumula.
Mm. 3, respetar las horas de sol, levantándose con el sol y acostándose con el sol. 4, tratando de adaptar la vida profesional, la vida individual, lo más cercano posible justamente a estas cuatro patas de la mesa. Por eso decía que uno, como le decía hace un rato anterior, uno puede entenderlo, pero a la hora de aplicarlo es cuando cuesta, porque el sistema a uno le exige estar a tal hora en el trabajo, sale de tal hora. Por ejemplo, hay gente que se levanta, no sé, a las 6 de la mañana, sale a las 7 y llega a las 8 de la noche. Entonces se va de noche y llega de noche. No ve el día, no tiene interacción con el sol. Y cosas así. O al revés, pues gente que trabaja de noche y duerme de día. Entonces se van cambiando los ritmos. Y eso altera obviamente el descanso. De todas maneras, ya me planteaste 2 veces con muy buena intención que entregáramos elementos básicos que pueden ayudar al descanso, y ahí sí yo creo que podemos ser responsables, podemos ser ambiciosos como profesionales, podemos ser ambiciosos como docentes, y en este tipo de material sí, y de todas maneras, pese al catastrófico panorama que presentamos, podemos darles a las personas 4 o 5 elementos básicos para poder dormir, para poder descansar, que es lo que tú ya me has planteado, y te dejo este tema para dentro de unos minutos tú me lo recuerdes. Y en la previa, sentar una plataforma que es lo que dijimos también al principio, la importancia del descanso. Por eso se habla muchas veces de la higiene del sueño, como se habla de la higiene de la columna vertebral, hablemos de la higiene del sueño. ¿Por qué? Porque la misma razón que yo estoy afirmando, el cansancio se acumula, el descanso no se acumula, el cansancio que se acumula, ¿qué es lo que provoca? Y entonces sí, hablemos de las soluciones probables. Entonces, me estoy refiriendo a que para evitar los nichos de niños, adolescentes, gestantes, mujeres que trabajan, distintas profesiones. ¿Qué es lo que hace en general que un ser humano vaya a la cama? Es el cansancio. En todos los casos, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es el sol. Y en el sucedaño del sol, la luz que está en la pieza. Por lo cual, lo primero que tenemos que tener en cuenta es una pieza totalmente oscura. ¿Qué es lo que pasa cuando uno no tiene una pieza oscura? ¿Qué es lo que pasa cuando uno no aprecia los horarios de sol? Y acá vienen los problemas. Hay un cansancio crónico. Repetimos, durante el día vamos desgastando la maquinaria del cuerpo físico, vamos consumiendo la maquinaria del sistema neurológico, que si no le damos la recuperación, la restauración, la regeneración, el descanso, va a provocar problemas. ¿Cuáles son los problemas que suceden? Los peores problemas son los problemas en el caso de los adultos, en disparadores como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y los trastornos en las relaciones. Ansiedad, miedo, pánico, falta de control de las emociones. Ahora, en ambos, si nosotros lo tomamos de carácter genérico y podemos detenernos en el funcionamiento del sueño.
Y acá viene otro problema. Y nos referimos a qué es lo que, por qué nosotros dormimos y durante el sueño, qué es lo que sucede. Dormimos justamente para recuperar, para regenerar, para restaurar. Y en la primera fase de la noche, lo que hace el sistema neurológico naturalmente es limpiar la basura del día, limpiar la basura de la vigilia, la cual no aporta conocimiento, intelecto por distintas causas, no lo vamos a analizar ahora, es muy largo. Y en la segunda fase del sueño, de las 3 de la mañana en adelante, el sistema neurológico, el sistema intelectual organiza el conocimiento justamente para profundizar los aprendizajes. Entonces, acá aparecen naturalmente las diferentes edades y la importancia de que el niño duerma temprano y duerma más de 8 o 9 horas. Porque por la naturaleza psicológica del niño, su mente está en desarrollo y está con una capacidad de captación de estímulos mucho mayor a los adultos porque no tiene selectividad y el adulto sí puede seleccionar. A la vez, el niño tiene la necesidad específica de tener conductas de niño y aprendizajes de niño, así como el adulto tiene que tener conductas de adulto y aprendizaje de adulto. Entonces, la cantidad de horas de sueño para el niño y el adolescente, y me estoy refiriendo a adolescente hasta los 22, 24 años. Me estoy refiriendo al adolescente con 22, 24 años. Y dos razones mecánicas muy simples. La primera de ellas, los órganos sexuales femeninos más o menos quedan prontos para la gestación a partir de los 21 años. Y la formación del cerebro, mal o bien, está terminando entre los 24 y los 26 años. 25 años. Entonces, es de primera necesidad, de acuerdo a la evolución del ser humano, aportar el descanso como parte de la formación y tener una vida sana. Claro, varias de las cosas que he dicho son criticables y difíciles de realizar, pero lo que sí es cierto es que el sueño cumple una función de aprendizaje en la segunda parte de la noche, después de las 3 de la mañana. El sueño cumple una función de limpieza en la primera parte de la noche hasta las 3 de la mañana. De acuerdo a la edad, de acuerdo a la vida de relación, de acuerdo a las funciones de vida, el niño precisa dormir y el adolescente hasta los 22, 25 años precisa dormir muchas más horas que el adulto en edad madura, ni que hablar en la edad de oro. Preguntas. No, creo que vamos bien. Vamos bien, sí. Más técnicas, hemos dicho entonces más o menos la cantidad de horas, como tú dijiste, 7, 8 horas, que sería lo razonable, y en los niños, obviamente, muchas más horas. Hay que entender, es tan sabia la naturaleza, la gente no termina de entender la importancia que tiene el recién nacido de dormir 18 o 20 horas por día, porque se sigue desarrollando lo que no hizo, está terminando su tarea de desarrollo, de crecimiento. Claro, y para eso se precisa descansar, se precisa dormir. Más técnicas que pueden significar restauración, regeneración,
de los sistemas físicos, los sistemas neurológicos. El baño. Es muy importante la ducha nocturna. Es muy importante tomar una ducha de 1 o 3 minutos de tibia a caliente en invierno, de caliente a tibia, al revés, en verano. Toda vez que el ser humano es un campo electromagnético que permanentemente está absorbiendo o se está vinculando con campos electromagnéticos externos, y hay un fenómeno de las doyas del perfil psicobiológico que se presenta a lo largo del día, que es el vata, que es el aire. Entonces, a lo largo del día yo voy teniendo voy generando corrientes de aire, remolinos, que se barren a través de el baño antes de dormir. Otra técnica importante para el descanso es tender la cama al levantarse, acostarse en una cama que esté tendida. Es una gestión también del yoga, que se llama saucha, que se llama purificación, que es esencial levantarse y tender la cama, y al acostarse en una cama que esté tendida. El campo electromagnético del cuerpo humano queda impregnado en las sábanas, por lo cual cuando se levanta la persona es necesario sacudir y volver a tender para que la persona a lo largo del día no quede impregnada de las energías negativas de la noche. Cuando llega a la cama, la importancia de los campos electromagnéticos que fueron barridos por el baño llegan a la cama, en una cama que está limpia porque está ordenada y no tiene ninguna mácula espiritual o ningún verme espiritual, ninguna larva espiritual. Entonces uno se puede acostar y puede descansar de mejor manera en la cama ordenada. Otro tema que habla de la higiene del sueño es la alimentación, la nutrición. Entonces, ni que hablar el tema de comer por lo menos 2 horas antes de dormirse, y ni hablar de no comer inmediatamente antes de dormir, porque la función de la digestión iría a contrapelo de la función fisiológica del descanso. También la calidad de la nutrición nocturna es una nutrición que tiene que ver con habría que pensar la cena como el inicio del ayuno intermitente y no el cierre del día y por eso ceno. Entonces, si yo conceptualmente logro invertir la causa y asumo que mi cena es el comienzo del ayuno intermitente, yo puedo hacer de la cena algo mucho más llevadero, mucho más liviano, apuntando a que mi cuerpo físico descanse, se recupere en las siguientes 12 a 16 horas. No por repetido, está de más decirlo, ninguna luz en la pieza. Inclusive el televisor, que hoy por hoy es un integrante de la pieza como la almohada, debería, yo no sé si llegar al extremo de desenchufarlo, pero sí entender que los televisores tienen un timer, el cual hay que aplicarlo para que se apague el televisor y no despertarse para apagar el televisor, sino al contrario, apagar el televisor para dormirse. Y si no, poner el timer y dormirse y que el televisor se apague. ¿Por qué? Porque el televisor, la razón de ser del televisor son los rayos catódicos, la razón de ser del televisor son rayos que se emiten y que ingresan a través de los párpados, son rayos que se emiten y que ingresan a través del cuerpo físico. Buah. Y llegamos al peor de los pecados de esta humanidad, que es el celular.
Entonces, eh, deberíamos desterrar de nuestra vida el celular, probablemente, si no media hora antes, hasta 2 horas antes de ir a dormir. Yo ayer estuve haciendo una presentación, o el domingo, no, ya ni me acuerdo, porque estamos subiendo muchos materiales a YouTube, y hacíamos referencia justamente al fenómeno de la meditación y al fenómeno de la vida cotidiana, cómo es afectado por la dopamina y el cortisol. Entonces, lo que sucede es que nos rodean una cantidad enorme, enorme, enorme de elementos adictivos que en el falso concepto de la salud pública tienen una presencia entre nosotros, y a los gobiernos les sirve tener esos elementos adictivos a disposición de la población para que la población consuma esos elementos adictivos. Cada vez que yo digo elemento adictivo me refiero a droga. Si un elemento tiene una capacidad intrínseca de adicción, es una droga. Entonces, ¿cómo es que los gobiernos de todo el mundo permiten el acceso al alcohol, el acceso al tabaco, el acceso a los psicotrópicos, el acceso a las metanfetaminas, el acceso a la sal, el acceso al azúcar de manera indiscriminada? ¿Por qué? Porque para ellos significan ingreso de impuestos. Es decir, tener una sociedad que no tenga mucha salud, no importa en tanto y cuanto se pueda captar el impuesto, el trabajo de la persona dentro de los 25 días, como sucede en casi todos los gobiernos, que los impuestos al alcohol, los impuestos al tabaco lo cobran dentro del mes, a diferencia de los otros impuestos, como puede ser el IVA, que está en el consumo de sal, en el consumo de azúcar. Cuando yo compro los alimentos en los supermercados, que se pagan a 20 días después del mes vencido. En todos los casos, a los gobiernos les sirven nuestros impuestos, y a los gobiernos no les sirve hacer higiene del sueño, higiene de la alimentación, sino que siguen las normativas onunistas, las normativas de estos burócratas que están en la ONU. Entonces, hay que entender que todos los elementos que pueden ser drogas, que pueden significar adicción, también tienen que descartarse son enemigos del descanso. Nos estamos refiriendo al alcohol, nos estamos refiriendo al tabaco, nos estamos refiriendo a la marihuana, nos estamos refiriendo a la cocaína, nos estamos refiriendo a las metanfetaminas, a la anfetamina, a los psicotrópicos, al tan manido Rabotril del trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Nos estamos refiriendo a las comidas con mucha sal, a las comidas con mucho azúcar. Nos estamos refiriendo a el consumo indiscriminado de todos estos elementos en la previa del descanso, lo cual hay que estar alerta para tener un buen descanso. Es muy conocido el caso del alcohol, la gente que toma alcohol, muchas veces hombres, mujeres que toman alcohol después de las 6, 7 de la tarde, ¿de acuerdo? Y no pueden evitar de tomar el alcohol, no menos de 2, 3, 4 medidas de whisky, de pisco sour o de vino, y lo hacen de manera social, ¿verdad? O de manera íntima, pero son alcohólatras, son dependientes del alcohol, lo mismo el cigarro y demás. Entonces son elementos que alteran el sistema nervioso, alteran el sistema digestivo y van en contra de lo que es el descanso. Para reducir el tema a lo que es la dopamina y el cortisol, hay que tener cierto grado de paz, cierto grado de tranquilidad
para tener una descarga adecuada de dopamina, porque la dopamina en exceso, que es la hormona que se plantea en el sexo o la hormona que se descarga en el consumo de drogas, hay que tratar de llegar al sueño, al descanso, a la cama, sentándose o acostándose y habiendo dejado una buena distancia entre la última ingesta y la hora de dormir, respirar. Y eso baja la cantidad de dopamina en la amígdala. Y respecto del gran disparador, el cortisol, que es el sostén, que es la plataforma del estrés, que si no fuera por el estrés estaríamos todos muertos, porque es esencial tener el estrés como elemento de defensa y elemento de aprendizaje. El estrés es disparado por el cortisol. Entonces, cuando tú me preguntas qué hacer para poder llegar a la cama, hay que llegar a la cama de tal manera, hay que llegar al descanso de tal manera que estas dos hormonas, cortisol y dopamina, estén bajo control. Y esto se hace con una ingesta de 2 horas antes, esto se hace con cierta quietud emocional, cierta quietud psicológica, evitando discusiones, evitando desencuentros, peleas, evitando el televisor, evitando la hiperactividad. Y no quisiera cerrar esta presentación del día de hoy con esta enseñanza, Liliana. Pero para mí una de las soluciones más maravillosas en las cuales el ser humano puede ingresar al descanso siendo niño, madre, padre, amante, hermano, abuelo, en cualquier condición de vida, todo ser humano que antes de dormir le da un beso a su hijo, a su hija, a su pareja, esa persona descansa en paz. Y es un gesto tan simple, Liliana. Y esto implica que si durante el día, por alguna causa, hemos tenido problemas de relación, nos hemos peleado, nos hemos enojado, el beso, ese segundo de ese beso en la mejilla, ese segundo de acercamiento con la boca a la otra boca, de los labios al otro labio, cambia dramáticamente el descanso, Liliana. Que se implica estar en paz, estar en perdón, en armonía, en reconciliación, en seguridad. Absolutamente. Absolutamente. Es maravilloso. El saludo nocturno para mí es de lo más sagrado, de lo más sagrado. Podríamos haber empezado con esto, este video, este vivo, y terminaba a los 2 minutos, ¿verdad? Claro. En el fondo es como se dice en modo cizañero a veces, pero no hay nada mejor que una conciencia tranquila para dormir. Ni más ni menos. Es como lo mismo. Porque cuando tú me preguntas, profe, ¿qué te parece? ¿Qué le podemos decir a la gente para que la descanse y descanse mejor? Sí, podemos decir muchas cosas para que descanse mejor. Muchas cosas. Podemos estar un rato más hablando. Pero reducir el descanso a lo que tú acabas de decir, la conciencia en paz, la misericordia, la compasión, el pedir perdón, en el gesto de un beso, para mí no tiene precio. Hay que ser muy grande, hay que tener mucha cabeza, hay que ser intelectualmente honesto para dar un beso. Y es una muy buena técnica, ¿eh? Eso te cambia la vida. Que practicar entonces, promover eso. Sí, sí, totalmente. Son como costumbres tan simples, pero se han perdido con el tiempo. Es que
Por eso le digo que es como que el mundo va tan rápido que ya antes era como el momento de paz o de silencio, de pausa, en que la mamá se despedía a los hijos al anochecer, todo, pero ahora es como que nos dormimos mirando el celular o viendo una serie, entonces ya como que eso separa a la pareja, separa al hijo, como que disgrega a la familia, en costumbres simples. No sé en tu edad, Liliana, pero con mi edad, 39. no me refería a tu edad. Me refería a cuando tú tenías 4, 5, 6, 8, 9, 10 años. Yo no me iba a dormir si no le iba a dar un beso a mi padre y a mi madre. Mm. Y era como que algo que marcaba como ya listo, ahora se va a acostar. Como ritos, Era, pequeños ritos. era como un gesto de bendición también del Mm, padre o de la madre. sí. Este, eh, en el matrimonio, el saludo, el beso antes de dormir, es algo tan sagrado. Este, yo en mi situación personal, que viajo y a ver a mis hijos, nosotros tenemos una gimnasia muy desarrollada de beso, ¿no? Y bueno, Ya. cuando nos mandamos los mensajes familiares y demás, siempre estamos con el beso presente y sabemos qué significa para nosotros. Ya. Entonces, en términos de descanso, el beso gatilla varias emociones y varios espacios espirituales muy profundos. Tu, tu propuesta de cómo descansar tiene que ver con esas cosas que acabas de comentar. ¿Alguna pregunta nos queda? Yo creo que sí, pero para alguna cosa que tú creas que debo aclarar, que me haya confundido, que no haya sido claro. No, creo que estuvo bastante claro. Cuando escucho silencio, yo no sé si estamos diferidos o no, es como que me pierdo un poco. ¿Cómo? Cuando escucho los silencios, no sé si me está escuchando, se pegó la señal, no sé, como que me Yo quedo un poco en el hago aire. los silencios para que tú puedas hablar. Ah, Llevamos ya 50 minutos de transmisión, mm, así que podemos ir cerrando. sí, ¿Te parece? estamos por hoy día. Listo. Pues, Muchas gracias. una más chivaya. Om Namah Shivaya, querida. Om. Oh, Chao, oh. gracias.